¿Existe o no el riesgo, como han advertido los notarios, que con esta propuesta legal la declaración patrimonial pierda la solemnidad que le caracteriza? Esto porque los notarios dan fe pública de un documento y la falsedad de la información que contenga configura hoy el delito de perjurio. Es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. Fabián Solano, doctor en jurisprudencia, asambleísta de Alianza País y Partido Socialista por Bolívar, presidente de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana. Asambleísta Solano, bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias, un saludo fraterno a todos los hermanos y hermanas del Ecuador que nos miran por la televisión legislativa y nos escuchan por la radio de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Así es. Asambleísta, ¿qué sabor o qué lectura deja este segundo debate del proyecto de ley para la presentación de declaraciones patrimoniales juradas, tomando en cuenta que esta propuesta elimina esta obligatoriedad de que un notario avale este documento, la declaración patrimonial, que luego es entregado a la Contraloría, y toda vez que las críticas hoy se circunscribieron básicamente en que el Contralor no es la autoridad competente para dar fe del contenido de ese documento? Bueno, tenemos que partir de varios hechos. Primero, que obviamente yo he hecho una pregunta desde que asumí la presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, ya va a ser un año. ¿En qué otro país del mundo se obliga a la burocracia, a los soldados, a los policías, a los profesores, a todos los que componemos del servicio público a hacer nuestra declaración juramentada de bienes ante notario público? Solo en el Ecuador, de mandato obligatorio. Y partir de un hecho real que nosotros aprendimos en la universidad en primer año de Derecho, el hecho de que el que tiene que determinar en un caso el perjurio es un juez. El juez, no el notario. El notario exclusivamente, y eso tiene que tener clara la ciudadanía, clara los ecuatorianos. El notario da fe pública de la presencia de la persona. Yo, Fabián Solano, concurro ante el notario y expongo un documento, en este caso la declaración juramentada de bienes, pero la responsabilidad no es del notario, la responsabilidad es mía de lo que puedo poner en ese documento, que puede ser mentira. Por eso, por ejemplo, entonces, el notario da fe pública cuando hay un contrato de compra-venta de un vehículo, exactamente, o como así cuando es. uno acude a una notaría y pide una copia notariada, por ejemplo, del título universitario que uno puede tener. Exactamente. Eso da fe pública el notario. Él no es el rector de la universidad y puede ser falso ese título que usted le presentó al notario. Pero él certifica que es una copia del documento del original. Documento que ha sido exhibido ante el notario. Usted puso otro ejemplo clarísimo de un contrato de compra-venta de un vehículo. Él da fe de las partes, que las firmas de los que concurrieron allá son legítimas y son de las partes. Entonces, en este sentido, hermanos ecuatorianos, es un tema clarísimo, la razón no pide fuerza. Este es el momento de reivindicar la Asamblea Nacional y dar ese salto cuantitativo y cualitativo y hasta ecológico en beneficio de los ecuatorianos, elevando este mandato constitucional que no podemos perdernos. Y esta sí es una herramienta, yo he escuchado, lamentablemente, a veces se ofuscan los compañeros porque esta iniciativa legislativa debería ser aprobada por todos los asambleístas, más aún porque se convierte en una verdadera herramienta. Hace semanas atrás decían que la Contraloría le estamos cortando las piernas, le estamos cortando los brazos, que no va a poder hacer nada. Aquí está este proyecto presentado por el Contralor General del Estado a través de la Función de Transparencia y Control Social, para digitalizar, para dar ese salto tecnológico y que obviamente sean las declaraciones patrimoniales juramentadas en línea y que obviamente las mismas leyes determinan. Hay dos tipos de documentos públicos. El documento público que se hace ante autoridad competente. La misma Constitución, la Ley Orgánica de la Función de la Contraloría General del Estado determina que el juez de cuentas del Estado, la persona que tiene que revisar estas declaraciones es el Contralor. Y obviamente hay otro tipo de documentos públicos que pueden ser elevados a escritura pública. La compra y venta de una casa, etcétera, etcétera, que son plenamente legítimos de los notarios. Entonces, en este sentido, aquí hay una realidad, compañeros, y tenemos que hablar con absoluta claridad. La modernidad, el tiempo, porque además del costo es el tiempo. El soldado que está en Patuca puede entrar al internet en el cuartel y cumplir su
su requisito constitucional de declarar su patrimonio. El policía que está en Loja, lo propio. El profesor que está en la provincia de Bolívar puede hacer su declaración en línea y costo cero. Pero hoy, por ejemplo, ya se hace la declaración en línea, es decir, la Contraloría habilitó un link que permite que los funcionarios públicos puedan declarar su patrimonio en línea, pero obviamente se imprime ese documento, se lleva a una notaría y se solicita la fe pública del notario de ese documento. Imagínese esta situación que nos estamos dando la vuelta y defendiendo con todo respeto el bolsillo de un grupo reducido de ecuatorianos que no son ni siquiera todos los notarios. Hay estudios que este tipo de acto jurídico lo realizan no más del 10% de los notarios que existen en el país. Estamos hablando que existen más de 400 notarios y entre 30 y 40 notarios son los que prácticamente abarcan el 98% de esta actividad judicial, que obviamente no es una cosa pequeña, obviamente son millones de dólares, ¿no? Millones de dólares. El Contralor nos ha manifestado que son alrededor de 20 millones de dólares anuales que el soldado, que el policía, que el profesor está pagando a los notarios. Y es un momento claro que obviamente podemos dar ese gran salto y son temas que ya lo venimos haciendo en otros actos jurídicos que realizamos los ecuatorianos. Los ecuatorianos tenemos la obligación de presentar nuestras declaraciones y los que tienen dinero, incluso una declaración patrimonial juramentada cuando su patrimonio está sobre los $400,000 ante el Servicio de Rentas Internas. ¿Y qué lo hacen? En línea, vía internet, online. Ahí nadie habla de que la obligación que vaya donde el notario, haga su declaración patrimonial juramentada y presente en el Servicio de Rentas Internas. Y obviamente la ley, el mandato legal le da la posibilidad como autoridad pública competente al Servicio de Rentas Internas de recibir las declaraciones en línea, online, de los impuestos. Lo propio estamos haciendo acá para la burocracia, para alrededor de 500,000 ecuatorianos, soldados, policías, profesores, gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas en general, para que puedan hacerlo desde cualquier lugar donde tengan servicios de internet y cumplir este requisito. Esta ley, y en esto hay una confusión enorme, el fin de esta ley, obviamente, además de ser una herramienta para la transparencia, obviamente su finalidad principal es evitar el enriquecimiento ilícito. Entonces es una herramienta para que el Contralor tenga la posibilidad de revisar, hacer los análisis y obviamente que no existe enriquecimiento ilícito y obviamente no es su finalidad el perjurio. Hemos dado ejemplos del día de hoy con la información que nos ha entregado la Contraloría. Hay más de 900 casos que no han podido justificar y que se ha determinado indicios de responsabilidad por enriquecimiento ilícito. Ninguno de ellos es por perjurio, sino porque no pudieron justificar los bienes que declararon en su declaración patrimonial. Ahora bien, asambleísta Solano, si me permite, otro de los elementos de ahora que cita el tema del enriquecimiento ilícito, otro de los elementos que mereció la crítica de varios asambleístas tiene que ver con que no se estaría tratando de manera profunda el principio de presunción de inocencia, porque hay uno de los artículos de este proyecto de ley que señala que la no presentación del documento supondrá la existencia de enriquecimiento ilícito y eso derivará en todo caso en una investigación o en la investigación pertinente. ¿Por qué se mantuvieron en esto ustedes, los miembros de la Comisión de Participación Ciudadana, cuando en el primer debate también fue motivo de crítica? Así es, porque lamentablemente no hay una revisión exhaustiva de lo que determina la Constitución. Estamos de acuerdo y entre los principios generales constitucionales que tenemos todos los ecuatorianos está el derecho o el principio de la presunción de inocencia. Pero lo que hace una ley secundaria es llevar lo que dice la ley superior. Y obviamente mi intervención la comencé el día de hoy pidiendo a la presidenta de la Asamblea que por secretaría se lea de manera integral el artículo 231 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 231 en su penúltimo inciso? Que obviamente el funcionario público que no cumple con presentar su declaración patrimonial juramentada para posesionarse en un cargo o en el momento que las leyes determinan que tiene que presentar o lo hace de manera incompleta o imparcial, se presumirá indicios de responsabilidad penal. Eso dice la Constitución Política de la República. No se está inventando el asambleísta Fabián Solano, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, ni la Contraloría General del Estado. Eso determina la Constitución. Y obviamente esto será análisis y materia en otro momento, ¿no? Tal vez
aquí se ha corregido si se considera que es un error de la Constitución, una enmienda constitucional o una reforma constitucional o algún dictamen de la Corte Constitucional. Pero mientras tanto, esa es una norma expresa que dice el artículo 231 de la Constitución en su penúltimo inciso que el que no cumple con este objetivo o lo hace parcialmente y en el plazo que se le da no presenta completamente, se presumirá enriquecimiento ilícito. Correcto. Eso tiene que quedar absolutamente claro. En 30 segundos para cerrar, ¿por qué no se votó este martes este proyecto? Bueno, justamente hay temas que tenemos que apuntalar, se han recogido temas importantes en este segundo debate. La comisión también necesita un tiempo prudencial para recoger y obviamente que vaya plenamente avanzado. El que finalmente deberá presentar el texto y ventajosamente, vean, en esto nada está escrito en piedra. Lo que tiene que tener clara la ciudadanía y los ecuatorianos que nosotros estamos legislando, como dice la Constitución, para todos los ecuatorianos, no para un grupo reducido de ecuatorianos. ¿No? Sí, hay un problema económico, pero no para los ecuatorianos, para los notarios que no van a recibir 20 millones de dólares anuales, pero hay un beneficio para más de 500,000 ecuatorianos que van a tener la posibilidad de hacerlo de manera gratuita, su declaración patrimonial juramentada de bienes. Doctor, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Fabián Solano, asambleísta y presidente de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana, sustentando el contenido del proyecto de ley para la presentación de las declaraciones patrimoniales juradas, cuyo segundo debate se efectuó en el Pleno de la Legislatura en el curso de este martes.